Nombre: María de Lourdes de la Silva, nacida en 1969. Hija de campesinos, huérfana desde los 13 años, cuando vio a sus padres ser asesinados en una disputa de tierras con la participación de policías y políticos de la región. Huyó con su hermano José hacia Michoacán. Él era todo lo que ella tenía. Pero en 1995, José fue torturado y ejecutado por error, envuelto en una guerra que nunca fue suya. Arrojaron el cuerpo en un tambor y sellaron el caso con un informe falso. María desapareció por 6 años. Cuando reapareció era otra. Había cambiado el nombre, el rostro y la fe. Llegó a Toluca, Estado de México, vestida de monja, voz tranquila, pasos ligeros, siempre con un rosario en la mano. Pero detrás del velo cargaba un cuaderno con nombres y una pistola. Entre 2002 y 2009, 38 hombres murieron. Ningún inocente, ningún sobreviviente. La policía sospechaba, la iglesia guardaba silencio y el pueblo lo llamaba milagro. Nacía allí la justiciera del velo negro, la mujer que rezaba antes de jalar el gatillo. Antes de continuar con el video, deja un comentario diciendo de dónde eres y qué hora es por allá. Y no olvides darle clic en me gusta. Toluca 2006. Madrugada de luna muerta. El camino de terracería que conecta el barrio del aeropuerto con la zona rural estaba vacío. Solo el ruido de grillos y el ronroneo lejano de un camión perdido en la sierra. El cuerpo fue encontrado por un repartidor volviendo del turno nocturno. Estaba acostado de lado, brazos estirados como quien intentó defenderse. Un único agujero en medio de la frente, limpio, sin sangre escurriendo, seco, calculado. La cartera estaba en el bolsillo, nada fue robado. Pero lo que llamó la atención fue el rosario colgado en el cuello del muerto. No era suyo, quien lo conocía lo sabía. Juan el Pequeño nunca fue de rezar. El pequeño tenía 41 años, ficha criminal desde los 16. Ya había estado en la cárcel por robo, agresión, violación y asociación delictuosa. Hacía 2 meses había sido liberado por falta de pruebas, en un caso involucrando a una niña de 12 años. La ciudad tragó la noticia atragantada. Aquel día, cuando apareció el cuerpo, nadie lloró. Fue ella, preguntó murmurando una señora al ver la cinta aislando el lugar. ¿Ella a quién, doña Esperanza?, preguntó el reportero de la radio local. La santa del capuchón negro. Eso es leyenda, entonces pregúntale a la madre de la niña de 12 años si es leyenda. En la periferia de Toluca todos ya habían escuchado alguna historia. Una mujer de negro, en motocicleta, que solo aparecía en las madrugadas, que entraba en los barrios peligrosos sin ser detenida, que cruzaba áreas de riesgo como si tuviera salvoconducto con Dios. Nadie veía el rostro, solo el manto y el rosario, pero quien hablaba demasiado desaparecía. Don Benedicto, jubilado de la fábrica de textiles, vivía cerca del camino. Despertó con el ladrido de los perros y miró por la rendija de la ventana. Juraba que vio una motocicleta parada y una mujer arrodillada al lado del cuerpo. Estaba rezando como quien da la extremaunción, solo que después del disparo. En la delegación, el comandante Teodoro cerró la investigación como ejecución, con indicio de ajuste de cuentas. Pero en la pared de su oficina ya tenía una lista. 32 nombres. 32 cuerpos en los últimos 4 años. Todos tenían algo en común. Hombres, crímenes graves, muertos con precisión. Ningún testigo, ningún rastro, siempre de noche. Esto no es coincidencia, es método. ¿Está diciendo que hay una asesina serial por ahí, Teodoro? No. Estoy diciendo que hay alguien limpiando la basura de la ciudad y haciéndolo mejor que nosotros. Una semana después del cuerpo del pequeño apareció una hoja tamaño carta engrapada en la puerta de una escuela pública de la ciudad. Un inocente no cae. Un canalla sí. Dios ve. Yo ejecuto. María de Lourdes. En la misa del domingo, una monja nueva leía los salmos con voz serena. No miraba al público, solo a la Biblia abierta frente a ella. Usaba un hábito simple, negro, velo cubriendo los cabellos y una cruz de madera en el cuello. ¿Quién es aquella nueva allí? Vino del norte de Chihuahua. Se llama María de Lourdes. El padre ajustó el micrófono, tragó saliva y anunció: Hermana María de Lourdes, nos va a ayudar en el proyecto con los jóvenes en situación de riesgo. Vamos a recibirla con fe. A los ojos de la ciudad era solo otra sierva de Dios llegando para hacer el bien. Pero en las madrugadas alguien ya había tachado otro nombre del cuaderno. Antes de ser monja, ella fue María, solo María. Nació en 1969, en un rancho escondido entre Chihuahua y Sonora, norte de México.
La familia sembraba maíz y criaba unas gallinas, pero la tierra era dura. Padre trabajador, madre de misa, creció escuchando la radio de pilas y aprendiendo a escribir su nombre con carbón en la pared de adobe. Pero no era solo hambre lo que rondaba aquel pedazo, era disputa. La tierra donde vivían fue prometida a cambio de silencio. Silencio sobre un asesinato que el padre de ella presenció siendo joven. Un cacique de la región mandó callar. El padre se negó. ¿Pagó caro? María tenía 13 cuando vio lo que ningún niño debería ver. La casa ardiendo, la madre con la cabeza abierta en el patio, el padre colgado en el corral. Los hombres salieron riendo, cubiertos de ceniza y sangre. Solo no la encontraron porque corrió al monte con su hermano José, 4 años mayor, brazo delgado y valentía de más para la edad. Fueron a parar a la ciudad grande, Hermosillo primero, después Guadalajara. Durmieron en plazas, comieron basura, aprendieron a desaparecer. José se volvió soldador, después ayudante de carga, pero el dinero nunca alcanzaba. Y cuando el narcotráfico apareció con salario doble, casa y respeto, él cedió. Es solo hasta arreglar nuestra vida, María. ¿Crees que ellos van a dejar? No van a necesitar dejar. Yo voy a salir por arriba. Ella no dijo nada más. Pero esa misma noche se arrodilló en la esquina del cuartito e hizo la primera promesa de su vida. Si él muere, yo no descanso hasta limpiar cada nombre de esta maldición. 2 años después, José cayó. Lo cambiaron por una carga equivocada. Encontraron el cuerpo dentro de un tambor de aceite, sin ojos, sin lengua, con una Biblia abierta en el pecho. María tuvo que reconocer al hermano por el tatuaje en el brazo. Mientras yo respire, nadie me apaga. En la mochila de él, junto con el celular quemado, encontraron un cuaderno azul, pasta dura, con 12 nombres escritos. 12 nombres que María copió a mano en una hoja nueva y escondió dentro de la ropa. Ella desapareció por casi 5 años. Nadie sabe bien dónde estuvo. Hay quien diga que pasó por conventos. Otros juraron en una secta. Pero en 2001 apareció en Toluca, Estado de México, con un rosario en el cuello y la misma mirada de cuando era niña, dura, callada, atenta. Se presentó como misionera, venida de una congregación del norte, ayudó en asilos, entró en prisiones, escuchó confesiones de criminales con ojos llorosos, pero por la noche salía en motocicleta con el manto escondiendo algo pesado en la cintura. La fe de ella no buscaba salvación, buscaba ajuste. Cierta vez una muchacha de la comunidad preguntó, hermana, ¿usted cree en el infierno? Creo. Y tiene miedo de ir para allá. Yo ya estuve y volví con el nombre y apellido de quien me mandó. En el fondo de la celda donde José fue enterrado, había una pared con palabras rayadas con sangre. Una de ellas era el nombre del jefe del cártel que lo ejecutó. Ese nombre apareció en el cuaderno y meses después, en la página policial del periódico local. Hombre encontrado muerto con disparo único en el pecho, sin señales de lucha, lugar sin rastro. La ciudad todavía creía que era coincidencia, pero alguien ya estaba limpiando la lista y María ni siquiera había comenzado. El primer nombre tachado en Toluca no fue elección, fue deuda. Carlos Eduardo López, conocido como Eduardo Corcel, era de aquellos que andaba con lentes oscuros incluso de noche. Vivía en el centro, pero tenía casa en la zona rural, donde hacía sus fiestas privadas. Tenía 38 años, 2 hijos, una exesposa traumatizada y un historial encubierto de abuso. En 2001 fue denunciado por 2 adolescentes. En 2002 el proceso desapareció. En 2003 la fiscal que firmaba el caso fue transferida. En 2004 él apareció en la lista, no en la de la policía, en la de ella. María de Lourdes ya estaba infiltrada, pasaba por las calles invisible, vestida de fe, era respetada, escuchada y recibía confesiones con la calma de quien sabe que no todo lo que es dicho necesita ser perdonado. Uno de los muchachos del proyecto social, 14 años, delgado, lloró en el confesionario. El Eduardo, él me llevó a aquella casa. ¿Puedes contarme qué pasó? No. Pero recuerdo el olor y del rosario en el estante, el mismo tipo de rosario que su hermano usaba. Una noche de septiembre, María entró en la parroquia después de la misa. Cerró la puerta de la capilla y se arrodilló. Sacó el cuaderno de la bolsa, pasta negra, letra firme, sin tachaduras. Escribió con calma Carlos Eduardo López, 20 Carretera Estatal 345. Y abajo, motivo inocencia violada, ruptura de juramento, sangre sin voz. Cerró el cuaderno, besó el rosario y salió. Eduardo Corcel gustaba de regresar del rancho por la carretera vieja, sin peaje, sin radar.
Aquella noche no percibió la motocicleta negra siguiéndolo, ni escuchó el motor cortarse en el vacío. Cuando ella apagó el faro, el auto paró en un tramo oscuro, donde el monte tragaba la carretera. Ella bajó de la motocicleta pisando firme en la tierra suelta. El manto cubría el rostro, pero no la mirada. Golpeó en el vidrio del auto. «Baja, estás loca, ¿quién eres tú? No recuerdas el rostro, pero recuerdas el olor». Él intentó arrancar. El vidrio explotó. Un disparo seco. No en el pecho, ni en la cabeza, en la rodilla. Quería que él sintiera. Ella lo arrastró hasta la maleza. Se sentó a su lado, que imploraba por el amor de Dios, dijiste eso a ellas también. Ellas querían. Solo tenías que elegir otro camino. Un segundo disparo. Silencio. En la mañana siguiente, el cuerpo fue encontrado con una página impresa pegada en el pecho con cinta. Las niñas no gritan más. Quien calla consiente. Yo escucho. María de Lourdes. En la iglesia, María servía café para los ancianos, con el velo limpio, sonrisa tranquila y las manos firmes. Como siempre, nadie sospechaba de nada. Nadie excepto el padre Esteban. Él entró en el cuarto de ella, miró en los ojos y preguntó, ¿está todo bien con usted? Todo como Dios permite. Y si Dios no permitiera más, entonces que Él me detenga. En la celda donde José fue enterrado, los nombres rayados estaban desapareciendo con el tiempo, borrados por el moho y por el dolor. Pero en el cuaderno de María la tinta era eterna. Carlos Eduardo tachado y en el fondo de su carpeta un sobre con la frase «Cuando el último nombre caiga, yo también caigo». De día era ejemplo, de noche era sentencia. María de Lourdes andaba ligera por los pasillos de la parroquia. Daba buenos días, servía sopa. Cuidaba de los niños como si fuera madre de todos. En el centro pastoral era vista como milagro, firme, serena, incansable. Las otras hermanas decían que ella dormía poco y rezaba mucho, pero nadie sabía que detrás de la puerta cerrada de su cuarto había una caja de madera con 3 cosas cuaderno, una pistola 380 y un retrato antiguo del hermano José, sonriendo con el brazo en el hombro de ella, como quien prometía nunca abandonar. La rutina era cronometrada. A las 5 de la mañana rezaba sola en el altar. A las 7 de la mañana cuidaba de los ancianos en el asilo. A las 10 de la mañana visitaba presos en la cárcel de seguridad media de la región. Y por la noche, cuando todos dormían, salía sin hacer ruido, ya con el manto cambiado, el velo más largo, los zapatos firmes y el arma encajada en una funda improvisada bajo el hábito. La motocicleta negra, una itálica adaptada, estaba escondida en el galpón de la iglesia desactivada, sin placa, sin registro, solo ella usaba. Las muertes continuaban, una cada 2 o 3 meses, siempre iguales. Hombres con antecedentes por crímenes graves, muertos con un único disparo, sin señales de lucha, sin robo, sin testigos. El comandante Teodoro, cada vez más acorralado, reunió los principales casos, ningún disparo más que el necesario, siempre con precisión, el mismo calibre, el mismo tipo de entrada. Esto aquí no es justiciero común, esto aquí es ritual. En la reunión con los fiscales, alguien dijo en tono irónico, tal vez deberíamos interrogar a las monjas. Teodoro rió, pero la frase quedó martillando. El padre Esteban, cada vez más tenso, notaba la ausencia de la hermana en horarios inusuales. Comenzó a fijarse en la caja cerrada que ella cargaba para todos lados. Un día intentó abrirla. Estaba vacía. Ella sabía que él iba a intentar. En la misa de aquella noche, él predicó sobre tentación y juicio. Cuando terminó, María se acercó al altar y sin levantar la voz, dijo, «Cuidado con el peso de la verdad, padre. A veces ella hunde más que el pecado». En el barrio, la figura de la monja justiciera se volvió mito. Ella no es de aquí. Ella es enviada. Ella tiene pacto con Dios y con el diablo también. Ella mata solo a los monstruos. Por eso nadie denuncia. Y de hecho nadie denunciaba. En una cantina de la colonia San Sebastián, un hombre gritó si ella mató fue poco, tenía que acabar con toda esa basura. 2 días después, ese hombre desapareció. Volvió días después, mudo, pálido, con el brazo roto y los ojos vacíos. No habló más nada. Mientras tanto, en el cuaderno negro, 3 nombres más fueron tachados. Un ex policía involucrado con extorsión, un usurero que mantenía mujeres en cautiverio, un regidor que prostituía a menores, muerto en un motel con el rostro cubierto por una página de la Biblia. La mano que hiere a los pequeños será cortada. María de Lourdes. La policía siguió negando relación entre los crímenes.
La iglesia siguió en silencio, pero la ciudad comenzó a escuchar los susurros y cada susurro terminaba con el mismo nombre, María de Lourdes. A esa altura, ella ya no pedía perdón, pedía tiempo, porque la lista todavía no había acabado. Toluca ya no dormía como antes. Los callejones estaban más tranquilos, las mujeres caminaban menos tensas, los padres, antes callados, comenzaron a hablar de los monstruos que rondaban a sus hijos, no porque creían en la policía, sino porque sabían. Alguien estaba escuchando y esa alguien estaba actuando. El nuevo comandante llegó a finales de 2006. Andrés Matías, 42 años, ex investigador en Ciudad de México, ojos de cazador y moral demasiado recta para el gusto de la ciudad. Vino transferido para enfriar la cabeza, según decían. Pero lo que encontró en Toluca fue un rompecabezas de cuerpos y silencio. 35 muertes sin solución en 4 años y nadie conecta las piezas. La ciudad es pequeña, comandante. A veces, la justicia viene de otro lugar. Justicia fuera de la ley tiene nombre, ejecución, y alguien va a pagar por esto. Matías montó una fuerza especial, revisó todos los casos, notó el patrón, mismo calibre, ningún robo, ningún testigo, muertes frías, técnicas, todas de noche comenzó a llamar aquello de protocolo ML, María de Lourdes, sin ni siquiera saber. Mientras tanto, en el convento, María seguía la rutina, pero la mirada estaba más profunda, las manos más firmes y el cuaderno más lleno. A cada confesión que escuchaba, más nombres se sumaban. Un profesor que abusaba de las alumnas, un empresario que mandaba a golpear a deudores, un dueño de clínica que se daba adictas a cambio de favores. María escuchaba, lloraba junto y escribía. Al final del mes, 2 de ellos estaban muertos. El tercero desapareció. El comandante Matías intentó reunir víctimas que pudieran colaborar. Nadie apareció. Las familias sabían. Quien hablaba sufría y muchos estaban secretamente aliviados. En una entrevista a la radio local, el comandante dijo: alguien está limpiando la ciudad y la población parece gustarle. Pero esto no es justicia, esto es barbarie disfrazada de fe. Al día siguiente, él recibió un sobre sin remitente. Dentro, una página de cuaderno escrita a mano: barbarie. Es lo que ustedes dejaron crecer. Fe es lo que me mantiene de pie. La lista crece. María. El pánico comenzó a mezclarse con la fascinación. Grafitis surgieron por los muros de la ciudad. Una figura de velo negro con una pistola en la mano y un rosario en la otra. En el boca a boca, la leyenda crecía. Ella no falla. Ella ve todo. Ella entra donde quiera, sale sin ser vista. Ella tiene pacto con los muertos. En el barrio comenzaron a decir que bastaba que tu nombre apareciera en un papel con las letras ML y tu vida tenía plazo. En el asilo donde María ayudaba, un viejo excarcelero reconoció el patrón de los disparos. Es mano entrenada, militar o policial. Cree que es alguien de la fuerza. Creo que es alguien que se cansó de la fuerza. En la prisión, un detenido condenado por violación fue encontrado muerto en la celda, sin señales de pelea, solo un rosario apretado en la garganta. El caso fue encubierto como suicidio, pero un billete fue encontrado debajo de la almohada. Dios no entra aquí, pero yo entré. María de Lourdes. En la parroquia, María lavaba las sábanas de los internos como si limpiara el mundo. Pero por dentro el cuaderno hervía. La letra se volvía más firme, las fechas más próximas. Cada nombre anotado venía con el tiempo contado. Ella sabía que estaban comenzando a sospechar. Sabía que el comandante nuevo no era como los otros, pero también sabía que quien caza una hora encuentra. La duda era qué haría cuando encontrara, porque hasta ahora nadie había mirado en los ojos de ella y sobrevivido. Era para ser solo un tachón más en el cuaderno, solo un nombre más, un cuerpo más limpio, sin rastro, sin error. Pero por primera vez María dudó. Sandro Bautista, apodado Dientecito, era pequeño en tamaño, pero grande en suciedad. A los 34 años ya tenía 3 antecedentes por violación, 2 por tentativa de homicidio, 1 por secuestro, pero vivía libre. Siempre faltaba prueba, siempre desaparecía testigo, tenía protección, gente de traje, gente de saco y anillo en el dedo. María escuchó el nombre de él dentro de la cárcel. Un joven preso por narcotráfico contó bajito. Él tiene a una niña de 14 encadenada en la casa allá en el rancho del padre de él, por el lado de Metepec. Pero nadie habla. Quien habla, desaparece. Aquella noche el nombre de él entró en el cuaderno. Letra firme, fecha marcada. Sandro Bautista. 3:30 de la madrugada. Pero lo que María no sabía era que él ya estaba esperando. Ella estudió los pasos de él por 2 semanas.
rondaba el rancho con la motocicleta apagada por los senderos. Vio cuando él salió borracho de una fiesta. A las 3 vio cuando fue hasta el galpón del fondo. Esperó el silencio, bajó de la motocicleta, entró por el lateral, como siempre hacía, pero esta vez había alguien detrás de la puerta. El primer movimiento de ella fue rápido. Apuntó dedo en el gatillo, pero antes del clic, un golpe seco en la mano. El arma cayó. Yo sabía que venías, monjita. Si sabías, debiste haber dejado el testamento listo. Me vas a matar con el rosario. Él intentó agarrarla. Ella giró, clavó el codo en el rostro de él. Él cayó. Ella sacó una navaja fina escondida en el manto, pero entonces él rió. No vas a hacerlo. Estás temblando. Primera vez, ¿verdad? Ella dudó por un segundo y eso bastó. Él golpeó la cabeza de ella contra la pared. Ella se desmayó. Cuando despertó, estaba amarrada en un cuarto oscuro, luz débil. Él de frente riendo, grabando. Están viendo Pueblo de Toluca. Esta de aquí es la santa de ustedes, la monja justiciera. Solo que ahora es ella quien va a pagar. Ella no respondió. Solo lo encaró. En el momento en que él se acercó con el celular en la mano, ella movió el pie. Jaló una hebilla pegada en el manto, una navaja fina como cuchilla, y cortó la cuerda de la pierna. De un salto dio una barrida. Él cayó. Ella agarró el arma en el suelo. Un único disparo. Silencio. No tardó 2 minutos para salir del rancho. Se llevó el celular, se llevó el cuerpo, se llevó el cuaderno, pero olvidó una cosa, la cámara de seguridad del galpón. 3 días después, la policía encontró el cuerpo de Sandro en un arroyo sin huellas digitales, sin marcas, un misterio más. Pero el comandante Matías ya no era ciego. Pidió rastreo en los alrededores del rancho, encontró la cámara, encontró el video y dentro de él 12 segundos. En la esquina de la grabación, un bulto femenino, rostro cubierto, pero la voz nítida. No merecías perdón, pero lo pedí de todos modos. Un disparo. Silencio. Matías escuchó aquello decenas de veces. Llamó a un especialista en reconocimiento de voz. Pidió que recolectaran grabaciones de la parroquia, misas, lecturas, entrevistas. El nombre de María de Lourdes surgió por primera vez en un informe oficial. Mientras tanto, en la iglesia, María no dormía. Sentía, sabía. El error había sido mínimo, pero suficiente para despertar a los perros. Ella se arrodilló ante el altar vacío, por la noche, luz apagada, y susurró si este es el fin, que sea con dignidad, pero la lista todavía tiene nombres. Al día siguiente, el padre Esteban entró en el cuarto de ella y vio la maleta lista. ¿Va para dónde? Donde Dios mande. Sabe que están detrás de usted, ¿verdad? Siempre estuvieron, ahora solo están más cerca. Él no tuvo valor de preguntar ni de impedir. Pero antes de salir, ella dejó el cuaderno sobre la mesa de él, abierto con 2 nombres tachados y el tercero subrayado en rojo. Andrés Matías. En el cuartel de la policía estatal, un audio se filtró. Un policía de bajo rango, borracho, confesando. Ella existe, sí, hermano. Yo la vi. Ella pasó junto a mí en la carretera. Me congelé. Ella miró dentro de mi alma. Yo la vi. El audio se volvió viral. La ciudad explotó en miedo y admiración. María volvió al convento aquella noche, pero esta vez no rezó. Escribió una carta con 10 páginas dirigida al pueblo de Toluca, con confesiones, con verdades, con dolor. Pero no la entregó. La guardó en medio de la Biblia. Al día siguiente desapareció. Matías convocó conferencia de prensa. Tenemos un video, tenemos un patrón, tenemos un sospechoso y vamos a actuar con todo el peso de la ley. Pero en el fondo él sabía. La mujer detrás de la sombra era más rápida que él, más fría, más decidida y tal vez más justa. Pero lo que él no sabía es que el nombre de él ya estaba en el cuaderno. Y cuando María tacha un nombre, es solo cuestión de tiempo. El nombre apareció en la radio de la mañana, como si fuera cualquier otro. Llega a Toluca el nuevo coordinador de seguridad de la campaña del diputado estatal Álvaro Torres, teniente retirado Mauro César Rangel, 63 años, ex militar y especialista en inteligencia táctica. María de Lourdes paró de cortar el pan. El sonido del nombre quedó resonando en el cuarto vacío. Mauro César Rangel. Ella no escuchaba ese nombre hacía más de 30 años, pero el recuerdo vino entero.
El sonido de las botas sucias entrando en el rancho, el olor a humo, la risa de burla cuando él pasó por encima del cuerpo de su madre, y la mirada directa que él le lanzó antes de escupir en el suelo, y decir fingida de muda, esa ni llora, va a durar. Era él el responsable, el hombre que ejecutó a su familia, y ahora estaba en Toluca, libre, protegido, blindado. María no tuvo duda, agarró el cuaderno, escribió Mauro César Rangel, último. La seguridad de la campaña del diputado era pesada, 2 autos blindados, radio todo el tiempo, escolta armada, hotel reservado solo para él. Pero María conocía al enemigo, sabía dónde él dejaba la brecha, y más, él no la recordaba todavía. En los días siguientes, ella estudió los pasos de él. Vestida como anciana de la parroquia, participó en una caminata con el equipo del político. Quedó a pocos metros de Mauro. Escuchó la voz de él, misma voz, misma arrogancia. Toluca está abandonada. Si yo asumo, va a volver a ser ciudad de hombres. María sostuvo el rosario con fuerza, quedó en silencio, pero por la noche volvió a escribir. Repetía el nombre como una oración. El padre Esteban percibió el cambio. Está más ausente. Estoy más presente que nunca. Vamos a hacer una locura. Voy a cerrar la historia. Él intentó impedirla, pero ella ya no pertenecía a la parroquia ni a la ciudad. Pertenecía a la misión. Un martes, ella siguió a Mauro hasta una casa de apoyo de la campaña. Él bajó del auto solo, entró. Se quedó allí por casi 1 hora. Ella entró 10 minutos después. Ropas de empleada doméstica, peluca gris, guantes, en la bolsa, el arma y un billete. Cuando él entró al baño, ella fue detrás, cerró la puerta. Él se volteó por un segundo, no reconoció. Pero cuando ella se quitó el pañuelo, eres tú. Tú debías estar muerta. Tú debías estar preso. Él intentó sacar el arma. Ella fue más rápida. Disparó en el hombro. Él cayó, sangrando. La mirada de él cambió. ¿Crees que esto va a cambiar algo? No va a cambiar el pasado, pero va a impedir que destruyas el futuro. Ella arrojó el billete en el pecho de él. Aquí termina tu poder. Aquí comienza el silencio de tus pecados. Pero ella no disparó de nuevo. No terminó el trabajo. Salió caminando. Lo dejó vivo y, por primera vez, salió sin tachar el nombre. Aquella noche ella volvió a la iglesia. El padre estaba esperando. No conseguiste. Conseguí. Pero él todavía está vivo, porque ahora él va a hablar, va a contar todo. En la mañana siguiente, Mauro César fue arrestado. Documentos, videos, llamadas, todos aparecieron. La denuncia de ella, entregada de forma anónima al Ministerio Público, explotó en la prensa. El diputado cayó. La farsa se derrumbó, pero María no celebró. Se quedó en la banca de la capilla sola con el cuaderno en el regazo y el nombre de él, no tachado. Algunos necesitan vivir para sufrir el peso de lo que hicieron. En la cárcel, Mauro fue golpeado. Intentaron matarlo. Él pidió traslado, confesó parte de los crímenes y en un video filtrado lloró. Decía, ella era solo una niña, y aún así me venció. Toluca despertó asustada, no con el arresto, sino con la certeza. La justiciera tenía nombre, tenía rostro y estaba entre ellos. Solo que antes de que alguien pudiera confirmar, María de Lourdes desapareció. Se esfumó de la iglesia, se esfumó de las calles, se esfumó de los registros. Días después, una carta llegó al periódico de la ciudad, sin firma, con una frase, el último nombre fue tachado con perdón. Eso pesa más que cualquier bala. María de Lourdes. Después de la caída de Mauro César Rangel, Toluca no era la misma. Las calles estaban más silenciosas, no de paz, sino de expectativa, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Los callejones, donde antes solo se escuchaba balazos y sirenas, ahora escuchaban susurros. Se fue. Está muerta. ¿Fue capturada o está solo esperando? La verdad es que María de Lourdes había desaparecido, sin rastro, sin explicación, sin cuerpo, y su desaparición gritó más fuerte que cualquier disparo. En la delegación, el comandante Matías se hundía en papeles. Tenía pruebas, videos, informes, testimonios. Tenía la voz de ella grabada, tenía hasta la sospecha del convento involucrado, pero no la tenía a ella. Y sin ella no tenía caso. Ella se volvió idea. ¿Cómo así, doctor? Nadie persigue idea. Nadie arresta mito. Él sabía. Cualquier movimiento equivocado ahora podía transformarla en mártir. En la comunidad la cosa fue diferente. Una mujer de la periferia, madre de 3 hijos, fue filmada diciendo antes de que la hermana llegara: yo tenía miedo de salir a trabajar. Hoy mi hijo camina hasta la escuela. Yo no sé lo que ella hizo, pero sé lo que ella cambió.
Un expresidiario escribió una carta anónima. Ella mató a mi tío, pero mi tío era un monstruo y nadie hizo nada por años, solo ella. El pueblo hablaba con respeto, no por miedo, sino por gratitud. La prensa intentó explotar. La llamó de vigilante de Toluca, la justiciera del velo, la monja de la muerte. Pero el nombre que pegó realmente fue el que vino de la calle, la voz de Dios con arma en la mano. En las redes sociales comenzaron a surgir perfiles con fragmentos de los mensajes dejados en los cuerpos. Dios ve, yo ejecuto. Quien no protege, merece caer. María de Lourdes. Algunos comenzaron a imitar. En Puebla, un hombre fue arrestado intentando ejecutar a un pedófilo, diciendo que era discípulo de María. En Guadalajara surgieron pintadas con frases como «Justicia es lo que la ley no tiene valor de hacer». La ciudad ahora tenía un problema nuevo. Ella se volvió símbolo, y símbolo no se borra fácil. En la parroquia el vacío era insoportable. El cuarto de ella estaba cerrado, pero una monja encontró detrás del espejo una carta dirigida a la comunidad. «Si un día yo no vuelvo, no me busquen. Lo que yo hice fue para que otros no necesitaran hacer. Yo no soy santa, solo fui lo que nadie tuvo valor de ser». El padre Esteban leyó en silencio y, por primera vez, lloró públicamente. Ella nos dejó, pero dejó un espejo. Cada uno va a tener que decidir qué ve cuando mira. La cúpula de la policía presionaba a Matías. «Encuéntrala, arréstala, calla esta historia». Pero él no actuaba, tal vez por convicción, tal vez por miedo, tal vez por respeto. Él releyó el expediente de ella decenas de veces. Vio que en casi todos los casos el sistema falló antes. Vio que ella no actuó por impulso. Vio que había método y, en un momento de silencio, susurró: «Ella fue más policía que muchos que pasaron por aquí. Pero el sistema no duerme». Una nueva fuerza especial fue montada en Ciudad de México. Comandantes federales vinieron, tomaron archivos, hicieron búsquedas, revisaron la iglesia, interrogaron a las monjas, registraron el convento en Chihuahua, donde ella decía haber venido. Nada, ninguna huella digital, ninguna firma, ninguna identidad real. Era como si María de Lourdes nunca hubiera existido. Mientras tanto, en la ciudad el clima era otro. 2 hombres con antecedentes graves aparecieron muertos. Un usurero, un empresario involucrado con tráfico humano. Modo de ejecución parecido, pero los billetes diferentes. Uno decía «ella se fue, pero nosotros estamos aquí». Otro «el pueblo aprendió». Ahora nadie calla. El miedo ahora venía de todos lados, pero junto con él vino algo que nadie esperaba: conciencia. Políticos pasaron a andar con menos guardias. Comandantes comenzaron a reabrir casos olvidados. Jueces fueron más duros con abusadores. Era como si el nombre de ella estuviera flotando sobre todo. Incluso ausente, María de Lourdes estaba presente en cada decisión, porque ahora cualquier error podía despertar otro milagro, y fue ahí que la historia viró ciclo, porque cuando el silencio es roto por justicia y el sistema no escucha, el pueblo encuentra una nueva forma de hablar con gritos, con sombras, con sangre. Y Toluca ahora sabía, justicia no era solo tribunal, justicia podía venir en motocicleta, de manto negro y con un cuaderno en la mano. Al final del mes, el periódico local recibió un paquete sin remitente, sin pistas, dentro una única hoja. Ustedes me llamaron de milagro, pero milagro es quien sobrevive en un país donde justicia se volvió privilegio. Si yo todavía estoy viva, no importa. Lo que importa es que ustedes están despiertos ahora y quien despierta no acepta más dormir en silencio. Firmado María de Lourdes. El sobre llegó una mañana gris, sin remitente, sin marca, solo una palabra al frente: confesión. El comandante Matías abrió con cautela. Dentro había un cuaderno negro, el original, el mismo de las fotos del peritaje, mismo tipo de papel, misma letra firme, inclinada. En la primera página, un único nombre: María de Lourdes de la Silva. Y abajo, último nombre, última sentencia. Él llamó al peritaje. Confirmaron la caligrafía, confirmaron la impresión parcial de la huella digital, confirmaron que era de ella, pero no había fecha ni lugar, solo páginas anteriores con nombres tachados, 38 en total, y frases garabateadas entre una ejecución y otra. Maté monstruos, pero a cada disparo morí un poco junto. Dios no habla, solo observa. Perdonar sería mentir, y mentir yo nunca aprendí. Matías sostuvo el cuaderno por horas por primera vez. No como comandante, sino como hombre.
Vio que en cada tachón hecho por María había un peso, un juicio, una ausencia de justicia que forzó a alguien a asumir el papel de verdugo. Pero ahora el nombre que estaba allí era el de ella. ¿Qué quería decir eso? ¿Que la misión acabó o que ella no se perdonó? En la periferia, el cuaderno se volvió símbolo. Comenzaron a circular copias digitalizadas, páginas con los nombres de los ejecutados, con anotaciones al lado. Violador de menor absuelto 2 veces. Asesino a sueldo liberado por error de informe. Policía involucrado en masacre, transferido, nunca juzgado. La población leía y entendía. Algunos lloraban, otros aplaudían. Pero todos sabían. Ella no era loca, ella era respuesta. Días después apareció un video. Fue enviado por correo electrónico a 5 periodistas de Toluca. Duración 1 minuto y 37 segundos. Sin imagen, solo audio. La voz era de ella, baja, firme, dolida. Si están escuchando esto es porque mi lista terminó y sobró solo un nombre, el mío. Porque después de cargar el peso de tantos juicios, solo sobró uno del que no puedo huir, el de mí misma. Pausa. Tal vez yo merezca el mismo fin que les di a ellos. Tal vez no. Pero lo que importa es que ahora el silencio que quedó va a hablar más fuerte que mis balas. Fin del video. Matías mandó peritar sin origen rastreable, sin metadatos, pero la certeza era clara. Era ella. En la ciudad el video explotó. Grupos de WhatsApp discutían línea por línea. Algunos decían que ella cometió suicidio, otros que fingió la propia muerte. Otros todavía creían en una tercera vía, que ella estaba viva y lista para recomenzar, pero nadie podía negar. El último nombre era de ella y el juicio era íntimo. En el convento, el padre Esteban fue llamado por una señora que juraba haber visto a María en una carretera de terracería, yendo en dirección al sur de Chihuahua, en motocicleta, con un manto volando al viento y un cuaderno nuevo en el tanque. Él sonrió y dijo, tal vez ella haya entendido que la justicia a veces necesita descansar también. Pero aquella misma noche algo extraño sucedió. En la puerta de una delegación rural apareció un paquete. Dentro, un arma, la misma usada en los 38 casos, con una cinta pegada en el mango, escrito el instrumento no es culpable la mano, tal vez. El comandante Matías mandó archivar el caso como desaparición no resuelta, pero en el informe final incluyó una frase, cerramos la investigación con más dudas que respuestas. Pero con una certeza María de Lourdes existió y cambió el curso de la ciudad para siempre. En la pared de su despacho colgó el cuaderno enmarcado y en el marco una inscripción grabada en metal. El último nombre de la lista es el más difícil de juzgar. Era una noche fría, como pocas en Toluca. Un viento seco atravesaba las callejuelas. Las calles estaban vacías. El reloj marcaba las 3:03. Fue a esa hora que las luces de la parroquia parpadearon 3 veces y se apagaron por completo. En la mañana siguiente, el conserje encontró la capilla abierta, la puerta delantera de par en par, nada roto, nada robado. Solo un detalle. El altar estaba diferente. Encima de él, una Biblia abierta, una vela encendida y el velo negro de María de Lourdes, doblado con perfección, reposando al lado de un nuevo cuaderno vacío. En la contraportada, una frase escrita a mano, la misión termina cuando el silencio sea mayor que la rabia. Hoy yo me callé. Nadie vio quién entró. Nadie vio quién salió. Las cámaras de la iglesia se trabaron entre las 3:03 y las 3:08, sin imágenes, sin sonido, solo estática. El padre Esteban, al ver la escena, se arrodilló. Hizo la señal de la cruz y dijo bajito, ella volvió solo para dejar el fin en el lugar correcto. En la ciudad, el rumor se esparció como fuego. Ella volvió, ella murió allí, ella se entregó, ella dejó para otra persona. Nadie sabía, pero todos sentían. Aquella noche algo se cerró o algo comenzó de nuevo. 3 días después, el cuerpo de una mujer fue encontrado en la frontera entre Toluca y Sinacantepec, sin documentos, sin huellas digitales en el banco de la policía, pero con una cicatriz en el hombro derecho y un rosario enrollado en la mano. El rostro estaba cubierto. El servicio médico forense no confirmó la identidad. El comandante Matías fue llamado, miró el cuerpo, leyó el informe y firmó el certificado con un único comentario. Sin identificación, causa de la muerte, paro cardíaco, condición en paz. En la misma semana, 4 nuevos billetes surgieron en lugares diferentes de la ciudad. Uno en la puerta de una escuela. Protejan a los pequeños, ellos son el comienzo. Otro en la banca de la plaza central. No dejen que el miedo se vuelva rutina.
otro en el mural del hospital público. Quien tiene poder y no actúa, ya eligió el lado, y uno último dejado en el despacho del comandante Matías. ¿Viste? ¿Entendiste? Ahora haz lo correcto. Todos firmados con las mismas 2 letras, ML. En el velorio de un exadicto que murió limpio después de años de ayuda de la parroquia. Una mujer anciana de cabellos blancos y mirada firme apareció. Se sentó en el fondo, quedó en silencio y salió sin decir nada. Un muchacho que la vio describió después. Parecía una santa, pero con los ojos de quien ya enterró el infierno. Los años pasaron, Toluca cambió. Casos antiguos fueron reabiertos, comandantes fueron cambiados, fiscales comenzaron a actuar con más firmeza. Pero más que eso, el pueblo cambió. Padres pasaron a denunciar, mujeres dejaron de callar. La ciudad aprendió que justicia no es favor. María de Lourdes se volvió leyenda, pero una leyenda diferente. Sin iglesia, sin altares, sin homenajes oficiales, solo una cruz pequeña en una carretera de terracería sin nombre, con una frase rayada en la madera. Aquí no nació una santa, aquí murió una mujer que hizo lo que nadie tuvo valor. El comandante Matías se jubiló 2 años después. Nunca más habló sobre el caso. Nunca escribió un libro. Nunca dio entrevista. Pero todos los meses dejaba una flor en la puerta de la capilla de madrugada, y todas las veces encontraba un billete diferente, siempre con la misma firma. María de Lourdes. Al final, nadie sabe si ella murió, si desapareció o si se volvió otra persona. Pero una cosa quedó clara, la fe sangra y cuando sangra cambia todo lo que toca. María de Lourdes no vino para salvar, vino para limpiar con dolor, con silencio, con decisión y tal vez con amor. Amor por una ciudad que desistió de la justicia y por eso necesitó conocer el sabor amargo de la justicia hecha a mano. La historia de María de Lourdes se convirtió en susurro permanente en las calles de Toluca. No era tema de conversación abierta, pero todos sabían. En las esquinas oscuras, en los mercados, en las cantinas, el nombre flotaba como advertencia y como promesa. Los criminales que antes actuaban con impunidad ahora miraban sobre el hombro. Las madres que antes lloraban en silencio ahora hablaban. La ciudad había aprendido una lección brutal pero necesaria. La justicia podía venir de cualquier lugar, incluso de las manos de una monja con un rosario y una pistola. En los archivos de la policía, el caso María de Lourdes ocupaba 3 cajones completos: fotografías, testimonios, evidencias, teorías, pero ninguna conclusión definitiva. El nuevo comandante que asumió después de Matías intentó reabrir la investigación, pero se encontró con un muro de silencio. Nadie hablaba, no por miedo, sino por respeto. Ella se había convertido en algo más grande que una persona. Era un ideal, una advertencia, una esperanza oscura. En las escuelas, los maestros notaron un cambio. Los niños hablaban menos de narcos famosos y más de justicia. En las iglesias, los padres predicaban sobre perdón, pero sabían que en algún lugar de la congregación había quienes recordaban las noches en que María de Lourdes caminaba entre ellos, escuchando confesiones que no perdonaría. El convento donde ella vivió se convirtió en lugar de peregrinación no oficial. Mujeres llegaban de madrugada, dejaban flores, velas, papeles con nombres. El padre Esteban intentó desalentar la práctica, pero era inútil. La gente necesitaba creer que en algún lugar alguien escuchaba sus gritos de justicia. Un periodista de Ciudad de México llegó a Toluca 3 años después, decidido a escribir la historia definitiva de la monja justiciera. Pasó meses investigando, entrevistando, recolectando testimonios, pero cada vez que creía estar cerca de la verdad, encontraba otra capa de misterio, testimonios contradictorios, evidencias que desaparecían, testigos que de repente perdían la memoria. Al final publicó un artículo con más preguntas que respuestas. La última línea decía: tal vez María de Lourdes nunca existió como persona, pero existe como idea, y las ideas no se pueden matar. En el barrio donde más víctimas cayeron, construyeron un mural. No oficialmente, claro. Una noche, artistas anónimos pintaron en una pared de 30 metros la figura de una mujer con velo negro, sosteniendo una balanza en una mano y un rosario en la otra. Al día siguiente, las autoridades llegaron para borrarla. Pero cientos de personas formaron una barrera humana. El mural permaneció. Se convirtió en santuario urbano donde las víctimas de violencia dejaban fotos de sus seres queridos perdidos. Los narcos menores que sobrevivieron a aquella época contaban historias en voz baja. Decían que en las noches sin luna, todavía se podía escuchar el motor de una motocicleta en las carreteras rurales. Que a veces aparecían rosarios en las puertas de quienes habían pecado.
Que María de Lourdes nunca murió realmente, solo esperaba el momento de volver. Verdad o paranoia colectiva, el efecto era el mismo. El miedo a la justiciera invisible mantenía a muchos en línea. Una psicóloga que estudió el fenómeno escribió: María de Lourdes representa el deseo colectivo de justicia en una sociedad donde las instituciones fallaron, no importa si existió o no. Lo que importa es que la gente necesitaba que existiera. En las prisiones, su nombre era tabú. Los internos que habían sobrevivido a aquella época no hablaban de ella directamente, pero todos conocían las reglas no escritas. Ciertos crímenes ya no se presumían, ciertas víctimas ya no se mencionaban. Era como si el fantasma de María de Lourdes rondara los pasillos, escuchando, juzgando, esperando. Un sacerdote anciano que había conocido a María en sus primeros días en Toluca dio una entrevista antes de morir. Ella no era una asesina, era una mujer rota por el dolor que encontró en la violencia, la única respuesta que el sistema le negó. No la justifico, pero la entiendo. En un mundo justo, María de Lourdes nunca habría existido. En las universidades, sociólogos y criminólogos debatían el caso. Algunos la llamaban terrorista, otros vigilante, otros símbolo de resistencia. Pero todos concordaban en algo. María de Lourdes había expuesto las fallas profundas del sistema de justicia mexicano. Su existencia, real o mítica, era un espejo oscuro de la sociedad. Los políticos evitaban mencionar su nombre. Pero en cada reforma judicial, en cada promesa de campaña sobre seguridad, la sombra de María de Lourdes estaba presente. Era el recordatorio silencioso de lo que sucede cuando el Estado falla en proteger a sus ciudadanos. Cuando el pueblo debe tomar la justicia en sus propias manos. En los hospitales, enfermeras contaban en voz baja sobre mujeres que llegaban golpeadas y mencionaban el nombre de María de Lourdes como protección, como si invocarla pudiera mantener a los abusadores alejados. Y extrañamente a veces funcionaba. El miedo al mito era más poderoso que muchas órdenes de restricción. Un ex empleado del servicio forense reveló años después que había irregularidades en muchos de los casos atribuidos a María de Lourdes, evidencias que desaparecían, autopsias incompletas, testigos que nunca eran interrogados, como si alguien desde dentro del sistema estuviera protegiendo su legado, o tal vez continuando su trabajo. Las nuevas generaciones crecieron escuchando las historias. Para ellos, María de Lourdes era parte del folclore urbano, como La Llorona o el Chupacabras, pero con una diferencia crucial. María de Lourdes había sido real, había caminado por las mismas calles, había respirado el mismo aire contaminado, había visto la misma injusticia que ellos veían todos los días. En las redes sociales, su imagen se convirtió en símbolo de protesta. Cuando un caso de abuso quedaba impune, cuando un criminal poderoso evadía la justicia, aparecían las dos letras: ML. Era una advertencia, una promesa, una amenaza. El sistema sabía que no podía ignorar completamente la demanda de justicia, no cuando el fantasma de María de Lourdes todavía rondaba la conciencia colectiva. Un antropólogo que estudió el fenómeno lo comparó con los cultos a la Santa Muerte. María de Lourdes se había convertido en una santa popular no reconocida, patrona oscura de la justicia, protectora de las víctimas, vengadora de los inocentes. No había iglesia que la reconociera, pero en los corazones de los desesperados, ella era más real que cualquier santo oficial. Los abogados defensores de criminales comenzaron a notar un patrón: jurados más duros, sentencias más severas, menos simpatía por ciertos tipos de crímenes. Era como si el espíritu de María de Lourdes hubiera infectado el sistema judicial. La tolerancia a la impunidad había disminuido, el precio del crimen había subido. En las academias de policía, su caso se estudiaba extraoficialmente. No en los libros de texto, sino en conversaciones privadas entre instructores y cadetes. Era una lección sobre lo que sucede cuando la policía falla, cuando alguien más debe hacer su trabajo, cuando la línea entre justicia y venganza se borra. Algunos veteranos admitían en privado que durante aquellos años habían cerrado los ojos deliberadamente, que habían llegado tarde a propósito a ciertas escenas, que habían perdido evidencia conveniente. No porque apoyaran el vigilantismo, sino porque reconocían que María de Lourdes estaba haciendo lo que ellos no podían o no querían hacer. Un ex empleado del convento reveló que después de la desaparición de María, encontraron en su cuarto docenas de cartas, peticiones de ayuda, súplicas de justicia, nombres de victimarios, direcciones, horarios. Era como si toda la ciudad hubiera estado alimentando su misión, consciente o inconscientemente. Las cartas fueron quemadas por orden del padre Esteban, pero el empleado había guardado una lista.
93 nombres, solo 38 habían sido tachados. En los aniversarios no oficiales de las muertes atribuidas a María de Lourdes, aparecían flores en los lugares donde los cuerpos fueron encontrados. No flores para los muertos, sino para quien los había juzgado. Rosas negras con cintas que decían justicia o gracias o simplemente ML. Un criminólogo internacional que estudió el caso lo llamó el fenómeno de justicia más exitoso fuera del sistema en la historia moderna de México. No porque fuera correcto o moral, sino porque había logrado algo que décadas de reformas no habían conseguido. Había hecho que los criminales tuvieran miedo, verdadero miedo, no de la policía o de la cárcel, sino de algo más profundo, del juicio final, de la justicia divina, del karma armado. En las cárceles de mujeres, su nombre era invocado como protección. Presas que habían matado a sus abusadores, que habían tomado la justicia en sus manos, se llamaban a sí mismas las hijas de María de Lourdes. No era una pandilla, era una hermandad silenciosa de mujeres que entendían que a veces la única justicia es la que una misma se hace. Un detective retirado que había trabajado en el caso confesó en su lecho de muerte. Sabíamos quién era. Teníamos suficiente evidencia para arrestarla después del 5º asesinato. Pero cada vez que íbamos a actuar, algo pasaba. Órdenes de arriba, evidencia que desaparecía. Testigos que cambiaban su historia. Alguien poderoso la estaba protegiendo. O tal vez muchos alguienes no tan poderosos pero cansados de la injusticia. El debate sobre María de Lourdes dividía a la sociedad. Para algunos era una criminal, una asesina que había tomado la ley en sus manos. Para otros era una heroína, la única que había tenido el valor de hacer lo necesario. Pero para la mayoría era algo intermedio, un mal necesario, un síntoma de una sociedad enferma, un espejo de sus propios deseos oscuros de justicia. En los pueblos cercanos a Toluca surgieron imitadores, no con la misma precisión o método pero con la misma convicción. Hombres y mujeres que tomaban la justicia en sus manos, que dejaban rosarios en los cuerpos, que firmaban con las letras ML. La mayoría eran capturados rápidamente, pero el mensaje era claro. María de Lourdes había abierto una puerta que no se podía cerrar fácilmente. Un sociólogo escribió: ella democratizó la violencia justiciera. Antes, solo el Estado y el crimen organizado tenían el monopolio de la violencia. María de Lourdes demostró que cualquiera, con suficiente dolor y determinación, podía convertirse en juez, jurado y verdugo. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. En las escuelas de derecho, su caso generaba debates acalorados. Profesores conservadores la condenaban como la antítesis del Estado de Derecho. Profesores progresistas la contextualizaban como producto inevitable de la falla sistémica. Estudiantes idealistas la romantizaban. Estudiantes pragmáticos la temían. Todos la estudiaban. Un filósofo escribió un ensayo titulado La ética de María de Lourdes. En él argumentaba que ella había creado su propio sistema moral, uno donde la justicia retributiva superaba a la justicia restaurativa, donde el castigo era preferible a la rehabilitación, donde la venganza se vestía de justicia divina. Era un sistema brutal, primitivo, efectivo. Los psiquiatras que analizaron el caso posthumously diagnosticaron posible estrés postraumático complejo, disociación, y lo que algunos llamaron síndrome del justiciero. La transformación de víctima a verdugo, el uso de la violencia para procesar el trauma, la creación de una identidad alternativa para justificar actos que la identidad original no podría soportar. Pero todos admitían que sin poder examinarla directamente, todo era especulación. En el 10º aniversario de su desaparición, el gobierno municipal organizó discretamente un simposio sobre justicia y vigilantismo. Oficialmente era sobre el fenómeno general. Extraoficialmente todos sabían que era sobre María de Lourdes. Académicos, policías, activistas, todos intentando entender qué había pasado y cómo prevenir que volviera a pasar. O secretamente, cómo replicarlo de manera controlada. Un periodista que había seguido el caso desde el principio publicó un libro. En la introducción escribió: María de Lourdes nos obliga a confrontar preguntas incómodas. Si el sistema falla consistentemente, ¿es el vigilantismo justificable? Si la justicia oficial es inalcanzable, ¿es la venganza una forma válida de justicia? Si Dios no interviene, ¿puede un humano actuar en su nombre? No tengo respuestas, solo sé que María de Lourdes las respondió con sangre. Las feministas estaban divididas sobre su legado. Algunas la veían como símbolo del empoderamiento femenino llevado al extremo. Una mujer que no esperó ser salvada, que no pidió permiso, que tomó el poder en sus manos. Otras la condenaban por perpetuar ciclos de violencia, por confirmar estereotipos sobre mujeres emocionales y vengativas. Todas reconocían su impacto.
Los conservadores religiosos estaban en una posición incómoda. Por un lado, condenaban el asesinato como pecado. Por otro, no podían negar que María de Lourdes había actuado contra pecadores, contra quienes violaban los mandamientos más sagrados. Algunos susurraban que tal vez, solo tal vez, había sido instrumento divino. Castigo de Dios manifestado en forma humana. En los barrios más pobres, donde la policía rara vez llegaba y cuando llegaba no ayudaba, María de Lourdes era casi venerada. No abiertamente, no oficialmente, pero en conversaciones susurradas, en oraciones privadas, en altares escondidos. Era su santa, su protectora, su vengadora, la única que había entendido su dolor y había hecho algo al respecto. Un estudio mostró que en los años siguientes a su desaparición, las denuncias por abuso sexual y violencia doméstica aumentaron 400% en Toluca, no porque hubiera más casos, sino porque más víctimas se atrevían a hablar. El miedo había cambiado de bando. Ya no eran solo las víctimas quienes temían. Eran los victimarios quienes miraban sobre sus hombros. Los terapeutas notaron un fenómeno particular. Pacientes que llegaban con pesadillas sobre una mujer de negro, sobre rosarios que aparecían en sus puertas, sobre motocicletas que los seguían en la noche. No habían cometido crímenes, o al menos no crímenes por los que María de Lourdes los hubiera juzgado. Pero el miedo colectivo había creado su propio trauma. Una generación entera creció con la sombra de la monja justiciera. El sistema judicial, presionado por el legado de María de Lourdes, implementó reformas. Penas más duras para crímenes sexuales, procesos más rápidos, más protección para testigos, no porque quisieran, sino porque sabían que si no lo hacían, alguien más podría tomar la justicia en sus manos. Otra vez, el miedo a crear otra María de Lourdes motivó más reformas que décadas de activismo. Un corresponsal extranjero escribió: Toluca vive en un equilibrio extraño. No es exactamente paz, pero tampoco es guerra. Es una tregua tensa basada en el miedo mutuo. Los criminales temen a los justicieros. Las autoridades temen a la población. La población teme al regreso del caos. Y todos, de alguna manera, temen y esperan el regreso de María de Lourdes o alguien como ella. En las noches más oscuras, cuando la ciudad duerme intranquila, algunos juran que todavía pueden escucharla. El motor de una motocicleta en la distancia, pasos en los techos, susurros en latín, rosarios que suenan como cadenas. No importa si es real o imaginación, el efecto es el mismo. María de Lourdes, viva o muerta, real o mito, sigue juzgando, sigue ejecutando, sigue existiendo en el espacio entre la justicia y la venganza, entre la ley y la moral, entre Dios y el diablo. Y Toluca, ciudad de santos y pecadores, de víctimas y verdugos, sigue viviendo bajo su sombra, esperando, temiendo, recordando. Porque algunos nombres nunca se borran, algunos ecos nunca se silencian, algunas justicias nunca se olvidan. María de Lourdes de la Silva. Nacida en 1969. Desaparecida en 2009. Presente para siempre en las pesadillas de los culpables y en las oraciones de los inocentes. La monja que se convirtió en la justiciera más temida de México. La mujer que demostró que cuando la justicia falla, la venganza usa velo negro y reza antes de disparar. Si esta historia te tocó, compártela. Si te hizo pensar, coméntala. Y si quieres escuchar más verdades como esta, suscríbete. La justicia divina tal vez no exista, pero María de Lourdes sí existió. Y a veces eso es suficiente para cambiar el mundo, o al menos una ciudad, para siempre. Tentar novamente o Claude puede cometer errors. Confira sempre as respostas.